queridos hermanos. Estamos nuevamente en su programa Doctrina y Verdad. Esta noche, para seguir tratando el tema de los sacramentos. Esta noche con el tema de la unción de los enfermos. Quien les habla, el padre Anderson Pichardo. Hoy nos acompaña una cara nueva, Yajaira. Vamos a pedir a Yajaira que se presente, que diga de dónde es y qué función realiza en la iglesia. Buenas noches, hermanos y hermanas. Como dijo el sacerdote Anderson, mi nombre es Yajaira. Yo pertenezco a la comunidad de Arroyo Hondo Abajo, donde está la cuasi parroquia San Ezequiel Moreno, y también soy miembro del ministerio Dios está vivo. Por eso estamos aquí en esta noche acompañándoles. Yajaira también es ministro de los enfermos. Es una de las razones también por la que le invitamos esta noche, porque hoy vamos a tratar el tema de la unción de los enfermos. Y le ha tocado bastante tener que gestionar sacerdotes para la unción de los enfermos, y también algunos testimonios que quisiera que luego ahorita ella nos pudiese comentar de experiencia que haya vivido acerca de este tema de la unción de los enfermos. Vamos entonces a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a Yajaira que nos comparta, que ore con nosotros. Pues encomendamos este programa a las manos de Dios y pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima hoy en este día tan especial, nuestra Virgen de Fátima. Damos inicio clamando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, este espacio es tuyo. En tus manos divinas lo encomendamos. Te pedimos que desde ya prepare las almas para que reciban la formación tan especial que tú tienes preparada para cada uno de las almas que están esperando este espacio. Prepáranos a nosotros para que sean las palabras guiadas por el Espíritu Santo que clamen y que formen este sacramento tan especial que vamos a tratar. Madre María, tú que ves las necesidades de cada uno de nosotros, clamamos a ti para que intercedas y que las personas escogidas que estén necesitando esta formación estén atentas a recibirlas con el corazón dispuestos. En tus manos estamos, amado Dios, y pedimos que siempre estés presente en todo momento, dirigiendo este espacio que es tuyo. Somos instrumentos tuyos, Señor. Prepáranos para hablar lo que tú quieres que digamos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, de esta forma iniciamos nuestro programa Doctrina y Verdad. Ahora les invitamos que vayan y busquen su Biblia, su cuaderno, su catecismo de la Iglesia Católica, para que compartamos y vayan anotando también algunos textos bíblicos que le vamos a dar, algunos numerales del catecismo, para que también ustedes puedan en sus casas profundizar más sobre este tema que vamos a tratar en esta noche. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. De regreso con su programa Doctrina y Verdad. Les invitamos a que compartan en Facebook, en YouTube, también por WhatsApp el programa, para que más personas puedan escuchar y podamos irnos formando y comprendiendo más a profundidad el misterio de este sacramento de la unción de los enfermos. Pues vamos entonces ahora a hablar un poquito, vamos a dar una especie de introducción sobre el sacramento,
pero más en vista al sufrimiento, un poquito hablar de lo que es el sufrimiento y la enfermedad. Claro que sí, Padre. Y como lo bueno se comparte, hago el énfasis de que vamos a compartir en todas las plataformas que puedas. Comparte este enlace para que todos puedan recibir este mensaje. Pues como decía el Padre, vamos a dar una introducción en cuanto a lo que es el sufrimiento, pues la enfermedad conlleva ese sufrimiento. En el Antiguo Testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación, que es un ser finito, limitado, y que se halla misteriosamente vinculada al pecado. Yo quiero que usted haga un poquito la aclaración de qué es el pecado, la herida que causa el pecado, que conlleva la enfermedad. Toda enfermedad que llevamos viene fruto del pecado. El pecado, el fruto del pecado original, la naturaleza humana quedó herida. Esa herida nosotros le llamamos concupiscencia, que es la inclinación al pecado. Y es como si nuestro ser se hubiese corrompido. Y por el pecado entra la muerte al mundo, dice la palabra de Dios. Por el pecado entra la enfermedad. Entonces comenzamos a experimentar no esa gracia original que teníamos, donde el hombre, Adán en el jardín, vivía escuchando la voz de Dios, escuchando los pasos de Dios, vivía en una plena comunicación con Dios, vivía en santidad y en gracia. El que está en santidad, el que está en gracia, en ese estado original, pues no experimenta la dureza de la enfermedad ni de la muerte. Es como si fuese, comparamos el jardín con el paraíso, como si fuese el paraíso. Pero al entrar el pecado, provoca en nosotros que entre la muerte y la enfermedad. Entonces, a partir del pecado original, pues el Señor Jesús viene a darle al sufrimiento otro sentido, que es lo que vamos a ver. Un sentido más, no ya en base a la muerte, sino en base a la redención. Exactamente. Pues como dice aquí, con su pasión y muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento. Es decir, que la enfermedad se le puede dar un sentido cristiano. Es lo que Jesús nos viene a decir cuando nos dice en el Evangelio: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El sufrimiento ahora pasa a ser un instrumento de Dios para redimirnos. El castigo que nosotros merecemos por el pecado, el castigo es la muerte, la condenación eterna, el sufrimiento nos ayuda a menguar ese castigo. Cuando el sufrimiento se une a Cristo en la cruz, adquiere un valor salvífico el sufrimiento. Por eso es tan importante con los enfermos nosotros hacerles entender el valor de ofrecer sus sufrimientos a Cristo, de ofrecer sus angustias, de ofrecer sus malestares, para que ese sufrimiento adquiera un valor redentor. Sirve para perdonar pecados, sirve para purificarnos, sirve para sanar el alma, el sufrimiento, siempre y cuando lo ofrezcamos a Jesús y lo vinculemos a su cruz. Exactamente. Es decir, entonces, que en medio de la enfermedad, no viéndose como un sentido negativo, tiene un sentido positivo cuando se une a la cruz de Cristo. Unido a Cristo puede convertirse en medio de la purificación y salvación para nosotros y para los demás. Mira, esto es muy interesante, porque no solamente sirve de salvación para nosotros, sirve también de salvación para los demás. Llama la atención esa parte. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo Cristo en su pasión? Asume los sufrimientos que provoca el pecado de nosotros. Él los asume, los carga y nos da la vida a través de ellos. O sea, Él los asume por nosotros. El enfermo que vincula sus sufrimientos a la cruz de Cristo, que se ofrece a Cristo por Él, también se puede ofrecer por los demás. Y sus sufrimientos sirven para que otras almas se salven y se conviertan. Es lo que han hecho los santos. Los santos viven haciendo esto. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Padre Pío. El Padre Pío ofrecía su sufrimiento por la salvación de las almas. Y por eso obtuvo el Padre Pío tantas conversiones en la confesión. Porque no solamente lo que él decía venía cargado de las gracias
que detrás él obtenía con el sufrimiento. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el sufrimiento en la vida del cristiano es parte de, no es algo negativo, es algo positivo. Claro, Padre, pero ¿y el Señor entonces no nos sana, no quiere que nos sanemos? Sí, vemos en la Biblia, Jesús sana a los enfermos, Jesús sana nuestras enfermedades, pero no siempre son sanadas nuestras enfermedades. Y la enfermedad es sanada por Jesús porque Jesús quiere darnos un signo de que Él es Dios, de que Él es poderoso, de que nos ama, de que nos quiere, de que es un signo de la sanidad que vamos a tener eternamente en el cielo. Pero también está la otra parte del ofrecer el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento que llevamos en esta tierra, que es parte de nuestra salvación y de nuestra redención. ¿Cómo un enfermo puede ofrecer su enfermedad? Lo primero es estar consciente de que el enfermo está en las manos de Dios, de que ama a Dios. Cuando el enfermo ama a Dios, cuando ama a su prójimo, el primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces, cuando yo amo a Dios, acepto el sufrimiento como algo redentor y salvador. Cuando amo a mi prójimo, soy capaz de ofrecerme por él. Entonces, ¿en qué hay que hacer crecer al enfermo? En ese amor a Dios y al prójimo. Porque de ahí es que brota el ofrecerse. ¿Cómo me ofrezco yo por algo que no amo, que aborrezco? El ofrecerse conlleva en sí mismo, la palabra amor conlleva en sí mismo el ofrecerse. Para mí es la mejor definición de amor es la entrega. La donación. La donación. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Tanto amó Dios al mundo que entregó. El amor es eso, entrega. La cruz significa algo obligatorio. No es algo, por eso es que redime a los demás, porque es voluntario, es una ofrenda gratuita que yo doy a Dios para los demás. Por eso entonces es tan importante llegar a concientizarnos de que nosotros, si por amor voluntariamente decidimos ofrecer enfermedad, dolor, sufrimientos, situaciones difíciles, Dios las puede aprovechar para el beneficio propio y de las almas. Y muchas veces, Padre, vemos las situaciones difíciles como un castigo. Y es todo lo contrario. Es un acto de misericordia que nos permite sacarle provecho. Todo esto va a depender de la sintonía que nosotros tengamos con Dios. Totalmente. El que está alejado de Dios va a ver el sufrimiento como un castigo. No va a comprender. Va a entrar en él la queja, va a entrar en él la angustia. Pero, dice San Pablo, para los que aman a Dios, todo sucede para bien. El estar cerca de Dios, el estar unido a Cristo, nos hace poder discernir en medio del sufrimiento que vivimos, qué hay de Dios ahí, qué Dios quiere. Podemos discernir el propósito de ese sufrimiento, porque también no solamente el sufrimiento nos ayuda a salvarnos y a salvar a los demás. También el sufrimiento es ese camino progresivo que me va ayudando a crecer en las virtudes. Me va dando entendimiento, me va dando sabiduría. Entonces, también el sufrimiento es un camino que vamos haciendo. Es un camino también de amor a Dios, en el que yo voy recorriendo como Cristo hacia el Calvario, y en medio del camino voy aprendiendo a perdonar como Cristo perdonó a los que le hacían. Voy aprendiendo a orar por los demás, como Cristo también le decía a las mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por... Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o teniendo compasión del ladrón que está... O sea, el sufrimiento es un camino de salvación. Y es bueno que usted también aclare, porque es que culturalmente o tradicionalmente vemos la enfermedad como un castigo o como una consecuencia, pero tiene un doble sentido. La enfermedad, el pecado tiene una consecuencia. Hay enfermedades que son fruto de los pecados, pero hay otras enfermedades u otras situaciones que son
para el bien, para purificación. Entonces, incluso en la Biblia vemos como muchas personas de una vez unían, si se enfermó, es por el pecado suyo o por el pecado de sus padres. El ciego de nacimiento, por ejemplo, la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que esto le suceda. Y Jesús le dijo, no, esto ha sido para que se vea la gloria de Dios. Es que también somos elegidos por Dios para glorificar a Dios a través de una condición, a través del sufrimiento. Por eso es que todo el que está unido a Dios ve el sufrimiento desde esta perspectiva. Sí, y también es importante hacer la aclaración porque es algo inherente al ser humano. No podemos tener una vida que no hay escapatoria del sufrimiento. Que no conlleve el sufrimiento y que termine con la muerte. Y muchas veces queremos buscar todos los medios de prevenir las enfermedades y en algún momento de la vida de algo tenemos que morir. La sociedad de hoy lo que nos enseña y lo que promueve es eso, evitar el sufrimiento a toda costa. Todo, vivir lo más cómodo posible, incluso cuidar el cuerpo, todo lo que tenemos es en base a cuidar el cuerpo, promover la salud. Y no es que eso no es malo, eso es parte de, pero no podemos sacar de nuestra vida, como decía Yajaira, el sufrimiento, porque es inherente a nosotros. Ya es parte, con el pecado de Adán, ya se hizo parte de nosotros. Y qué bueno que Jesús le da este nuevo sentido. Lo aprovecha. Lo aprovecha. Para los que aman a Dios, todo sucede para bien. El Señor se encarga de sacar de un mal, sacar un bien mayor. Eso es lo que hace el Señor. Y ahí también me gustaría que usted aclare, padre, porque muchas personas piensan, bueno, pero si fue Adán y Eva que pecaron, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la consecuencia de, entre comillas, ese pecado? Adán y Eva son nuestros padres. Y al pecar, ellos, la herida entra en la naturaleza humana. Toda la naturaleza humana queda corrompida. Todo. El pecado tiene unas consecuencias. Cuando tú y yo pecamos, tiene consecuencias. No solo para nosotros, tiene consecuencias para los demás. Por eso la reconciliación del pecado no solamente es con Dios, es con mi hermano y es conmigo mismo también. Es una reconciliación, es una armonía entre Dios, mi hermano y yo. El perdón y la reconciliación restaura de nuevo esa armonía que perdemos por el pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, la naturaleza humana queda herida. Por eso, si yo soy humano, estoy herido por el pecado original. El bautismo, ¿qué hace? Nos borra el pecado original, nos borra la culpa. Ya no somos culpables del pecado original, pero queda la herida, queda la consecuencia, que es lo que nosotros le llamamos concupiscencia. Que es la tendencia que tenemos a pecar. Quiero, pero tiendo a pecar. Sí. Es esa lucha interna que tenemos. Entonces, este sacramento, que continuamos con la serie de los sacramentos, y hoy estamos en el quinto sacramento, la unción de los enfermos. Anteriormente era llamado extrema unción. Hábleme un poquito de por qué se llamaba así. Sí, lo que pasa es que como este sacramento ha estado ligado siempre al momento de la muerte, se le llamaba así. Antes, no es que solamente se puede recibir el sacramento, lo vamos a ir viendo en el momento de la muerte, pero generalmente la gente espera este último momento para llamar al sacerdote. Entonces, como está ligado a esta parte de que mucha gente lo recibía antes para el momento de la muerte, entonces se le llama extrema unción. Pero realmente el nombre no es extrema unción. El nombre del sacramento es unción de los enfermos. ¿Para quiénes? Para el enfermo. Ahorita vamos a ver también quiénes pueden recibir el sacramento de la unción. Entonces vámonos a la Biblia. Anoten por favor esta cita bíblica tomada de Santiago 5, versículo del 14 al 15. Y dice: si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los presbíteros
de la iglesia para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. Santiago 5, versículo 14. Es decir, que esto no es un invento de la iglesia. Este es un sacramento instituido por Cristo, que adquiere su eficacia, como ya lo dijimos en programa pasado, todos los sacramentos adquieren la eficacia en la cruz de Cristo. Entonces, cuando uno de ustedes esté enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, a los sacerdotes. Y la oración hecha con fe sanará al enfermo, y si ha cometido pecado, le será perdonado. Esto es muy importante. Sí. El sacramento de la unción de los enfermos está ligado al perdón de los pecados. Por eso el único ministro del sacramento de la unción es el sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote nos referimos al obispo y al presbítero. Sacerdote, tanto el obispo es sacerdote como también es el presbítero. Por eso la unción de los enfermos no la puede dar el diácono. Muy importante destacar. No la puede dar el diácono. ¿Por qué? Porque el sacramento está ligado al perdón de los pecados. Y como el diácono no puede perdonar los pecados, solo el sacerdote, obispo, presbítero, pueden ser ministros de la unción de los enfermos. Es bueno, padre, destacar entonces ahí mismo, solamente el sacerdote o el obispo puede aplicar este sacramento. Solo el presbítero o el obispo. Cuando decimos sacerdote, nos referimos tanto al obispo como al presbítero. Y entonces, ¿qué condiciones debe reunir la persona que va a recibir este sacramento? Primero, es el sacramento para los enfermos. La primera condición es estar enfermo. Ahora bien, en el caso de gravedad, una persona que esté experimentando una enfermedad de gravedad, se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Si está consciente, primero es la confesión. Si está, cuando usted dice consciente, y quiere confesarse, primero es la confesión, porque es un sacramento ligado al perdón de los pecados. Entonces, si es una persona que está, por ejemplo, inconsciente, ya está en coma, se le administra el sacramento, le sirve para el perdón también de los pecados, y ya pues si el Señor le concede la gracia de la sanación, entonces ya se le orienta para que pueda vivir en la gracia de Dios. Se le orienta. También a cualquiera que tenga una enfermedad, pero ya si no es una enfermedad grave, la iglesia recomienda que haya la confesión primero, porque es un sacramento ligado al perdón de los pecados. Una persona, por ejemplo, que cuando se celebra el sacramento dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, vemos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que se recomienda que antes de la Eucaristía pues haya la confesión. Vamos a buscar este número. Creo que está por aquí. Dice, sí, en el número 1517 del Catecismo, sí, anoten, 1517. Dice, es conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, sacramento de la unción, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. Una persona, por ejemplo, que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, pero no está dispuesto a entrar en gracia de Dios, no está dispuesto a confesarse, pues se ora por él. Pero al ungirle, está ligado al perdón de los pecados. Por eso tiene que haber arrepentimiento. Sí. Tiene que haber arrepentimiento. Es importante que usted diga, porque por ejemplo yo en mi experiencia que voy a los hospitales, las personas lo que me dicen, yo quiero que me oren. Sí. Yo quiero que me oren, yo quiero que hagan una oración, porque estamos acostumbrados a usar lo sagrado para solucionar problemas. Y no estamos realmente conscientes del sacramento. Entonces, no, yo lo que quiero es que me haga una oración. Entonces, uno le invita, en mi experiencia, uno le invita a la conversión. Claro. Porque, como decíamos ahorita, la enfermedad es algo inherente a la persona. Pero Cristo lo que siempre buscaba era la conversión, era la salvación del alma. Entonces, muchas veces los enfermos dicen, hágame una oración, porque lo que quieren es algo mágico o algo momentáneo, salir de la situación.
Entonces, sí, esto que tú dices ya aquí es muy importante porque el sacramento de la unción no es un amuleto, Sí. ni es para tampoco utilizarlo como una especie de protección o para que no. El sacramento de la unción de los enfermos es un misterio que tiene la gracia de Dios para sanar el alma y el cuerpo. Esa viene siendo básicamente la definición de lo que es el sacramento. Sí. Y en ese sacramento, cuando el sacerdote lo administra al enfermo, está orando toda la iglesia. Unida. Toda la iglesia está unida en ese momento, orando por ese enfermo. Son muchas gracias las que se reciben. Yo en mi experiencia sacerdotal he vivido ya innumerables casos de personas que recuerdo ahora mismo uno de Moca, una señora de Moca, que ya estaba prácticamente, la iban a desconectar. Y antes de desconectarla me llamaron para que la fuera a ungir ahí en la Unión Médica. Y voy y la unjo, pues la señora ya a la semana le habían dado de alta. O sea, la señora ese mismo día tuvo una mejoría, la desconectaron al otro día. Fue una mejoría muy, muy, muy rápida. Vimos ahí la eficacia del sacramento. Pero no siempre sana el cuerpo. Sana el alma también. A veces solo sana el alma. Es para mí uno de los sacramentos que entraña más misterio es el sacramento de la unción. Porque siempre uno ve como algún signo. Un signo. La persona o fallece, personas que solamente estaban esperando ese momento. Sí. Recuerdo también otra persona de Moca, una señora. Este para mí fue un caso muy, muy, muy especial. A mí me habían llamado hacía 3 días antes de ir a ungir a la persona y bueno, como no estaba grave, entre los tantos compromisos que uno tenía, pues quedé pendiente de ir. Como a los 3 días fui en la tarde. La señora me estaba esperando en la sala y me dice, padre, vamos para la habitación. Y empieza a hablarme, muy normal la señora. Después que me cuenta varias cosas y haciéndome cuenta, sí. Me habló de que escuchaba la misa de Monseñor Tomás en la catedral y ahí me contó unas cuantas cosas. Después que ya me contó, entonces yo le dije, vamos entonces ya al sacramento. Le digo, ¿usted quiere confesar? Me dice, sí, padre. Se confiesa y le administro la unción. Después que le administro la unción, ella me da las gracias y busca su radito y pone Radio Luz. Y dice, padre, yo no quito esta emisora de aquí. Creo que era Radio Luz o Radio Jesús, no recuerdo bien, pero una de esas emisoras. Y me va a entregar un sobre. Me va a entregar un dinero. Y yo le dije, no le acepté el dinero. Me dijo, tómalo, padre. Y yo no se lo acepté. Y me fui. Al otro día me llama la hija de la señora. Padre, mi mamá falleció y le dejó algo a usted. Y yo, ¿cómo que me dejó algo? Sí, le dejó un sobre con un dinero que decía para el padre Anderson. Miren lo que pasó. Yo salí y la señora, que para mí estaba normal, yo salí y ella puso en el sobre para el padre Anderson, echó el dinero ahí, se acostó y murió. Sorprendentemente. O sea, algo para mí, sí. ¿Cómo? O sea, yo jamás me iba a imaginar que esa señora iba a morir en ese momento. Solamente estaba esperando la unción de los enfermos y ya. Son de las cosas de los misterios que uno ve de este sacramento. Llama la atención, padre, que muchas personas tienen miedo. Sí. Porque dicen, si me aplican, yo no me estoy muriendo, eso es lo que me dicen, yo no me estoy muriendo. ¿Qué usted puede agregar? Claro, porque no tenemos la catequesis adecuada del sacramento. Y al sacramento de la unción de los enfermos es todo lo contrario. No, en vez de tenerle miedo hay que tenerle amor, porque te puede sanar. El sacramento, si llegó tu hora, llegó tu hora. El sacramento lo que va a hacer es liberarte del pecado
en ese momento, curar tu alma para que vaya bien preparado. No es el sacramento que mata. El sacramento te prepara. ¿Ves? Lo que te mata es, como decimos popularmente, lo que mata es la hora. La hora, ¿verdad? Decimos popularmente. El sacramento que hace, te prepara. Ahora, hay gracias que el Señor permite a veces de que, aunque te llegue la hora, si por algunas circunstancias el sacerdote no puede, el Señor hace que tú esperes, te da la gracia de esperar al sacerdote. Y cuando el sacerdote llega, entonces se muere. Lo que pasa es que la gente ve que llega el sacerdote, unge, y se muere la persona. Y algunos entienden, lo mató el sacerdote. Sí. Y no se trata de eso. El Señor le concede la gracia de poder esperar al que el sacerdote llegue, porque la misericordia del Señor está siempre presente en sus sacramentos, para que no nos perdamos. Pero Padre, me gustaría que usted aclare, ¿cuál es el momento ideal en que una persona debe ser ungida? ¿Por qué ocurre que se espera el último momento? Sí. Y muchas veces, por esperar el último momento, la persona no recibe el sacramento. Mira, primero vamos a ver cómo se recibe este sacramento, quién lo recibe, lo recibe, para poder aclarar esto. Y vamos a leer el número 1514 del Catecismo y 1515. Dice, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Muy bien, aclarando ahí. No es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Al contrario, si usted espera ese momento, usted se está arriesgando. Usted se está arriesgando. La gente, lamentablemente, espera al último momento para llamar al sacerdote. Es lo más habitual. Y con tantas cosas que tienen los sacerdotes hoy día, y tan pocos sacerdotes que somos, a veces no nos da tiempo a llegar a eso. A mí me da una tristeza en el alma cuando no puedo llegar a ungir a un enfermo. Sí. Y es culpa de la concepción malsana que tiene la gente, malentendida, de creer que solo es para el momento a punto de morir. Pero Padre, muchas veces puede darse el caso que las personas erróneamente se confundan, porque hay veces que el sacerdote hace el énfasis, ¿está grave? ¿Está muriéndose? Sí, el sacerdote generalmente pregunta, ¿está grave? O porque tiene muchas cosas, porque tiene muchos compromisos. Entonces, si no está grave, ¿qué hace el sacerdote? Si no está, aunque puede morir en cualquier momento, ha pasado, pero si no está grave, el sacerdote dice, bueno, puedo resolver esto, y acomoda el horario. Prioriza. El sacerdote no es que priorice en el sentido de que no sea importante o más importante el ungir al enfermo, sino que puede acomodar el horario y dice, bueno, puedo hacer esto y voy. Pero si está grave, hay que ir en ese momento, porque eso es prioridad. ¿Ve? Es prioridad. Entonces, por eso el sacerdote pregunta eso. Entonces, no es para que se entienda que solo es para cuando esté grave, no. Desde que la persona comienza con la enfermedad, se le puede ungir. Se le puede ungir desde que comienza. Y es bueno que el catequista o el ministro de los enfermos siempre oriente al enfermo y trate de acercarlo a Cristo lo más posible, de convencerlo de que se confiese, de hacerle consciente de sus pecados, para que esté preparado también para recibir el sacramento. Para que viva una enfermedad en conversión. Y también, en ese sentido, de ofrecer su sufrimiento. Claro. No es lo mismo una enfermedad llevada desde el principio, en ese sentido cristiano, a que yo espere el último momento de la gravedad para entonces recibir el sacramento. Y ahí cabe la pregunta de cuántas veces se puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, aquí mismo lo va a decir en el catecismo, sigue diciendo, por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por la enfermedad o vejez. O sea, cuando empieza la enfermedad, es oportuno que se reciba. No se puede esperar, no se puede estar esperando al último momento. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de que de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. O sea, si yo me sané y pero vuelvo y me enfermo, lo puedo recibir nuevamente. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Me ungieron,
pero después de la unción se agravó, me agravé más, tiempo después, se puede volver a ungir al enfermo. Se puede. Es bueno aclararlo porque muchas veces hay sacramentos que son de una aplicación, Sí. pero no es el caso de la unción de los enfermos, Sí. sino cada vez que haya una gravedad. Como la confesión. Ujú. Como la confesión. Sí. Sacramentos que se reciben una sola vez, el bautismo, por ejemplo, la confirmación. Era en este caso del sacramento de la unción de los enfermos se puede recibir varias veces. Es decir, que si tenemos un familiar enfermo y ya fue ungido, pero esa enfermedad agrava, es bueno que se vuelva a convocar al sacerdote. Y padre, ¿quiénes pueden tratar de gestionar el sacerdote? Porque muchas veces podemos pensar que solamente es el catequista o el ministro de los enfermos. Todo el que esté involucrado, la familia puede pedir el sacerdote, el catequista, el que esté. El mismo enfermo lo pide y se lo pide muchas veces y se hace la diligencia. Si el enfermo no está consciente, se pide por él y va y se consigue al sacerdote. Y padre, es bueno que tengamos el conocimiento y hagamos conciencia de que una persona que hace la gestión de conseguirle ese sacramento a un alma está haciendo una de las obras de caridad más grande que pueden haber, porque Claro. es una obra que trasciende, es una obra que esa alma que recibe el sacramento tiene sanidad para la vida eterna. Ujú. Podemos alimentar a alguien, podemos ayudar a alguien, pero esa obra de caridad se queda en este plano terrenal. Ujú. Pero esta acción de gestionar, de ayudar, de que ese enfermo se vaya con el respaldo del sacramento, es una obra muy, muy grande. O sea, todas las obras de misericordia que hacemos trascienden a lo espiritual y generan gracias de Dios. Pero en este caso también estamos ayudando a un alma a que no se pierda, a que no se condene. Siempre que un alma recibe el sacramento de la unción de los enfermos o recibe el perdón de su pecado, ya tiene asegurada la salvación. Claro, no es que va directamente al cielo, pero va al purgatorio. Y ya el que va al purgatorio ha muerto en la amistad con Dios y tiene asegurada la salvación. Solamente va al cielo si morimos totalmente libres del pecado y de toda consecuencia del pecado y estamos puros. Y muchas veces Ujú. muchas veces esta misma enfermedad ayuda a la purificación. Bueno, es lo que pasa, ayuda. Y También, por eso, exacto, el Señor nos puede conceder eso. que A través de ese proceso de enfermedad se reduzcan las penas en el purgatorio. Exactamente. ¿Y qué es lo que el enfermo le ayuda al recibir este sacramento? O sea, ¿qué es el beneficio? ¿Cómo esa alma es ayudada al recibir este sacramento? Recibe sanación en el alma y en el cuerpo. En el cuerpo. En el cuerpo a veces, aunque no reciba sanación de la enfermedad, recibe alivio también y fortaleza. El sacramento de la unción de los enfermos fortalece. Por eso, a una persona ya de avanzada edad, la vejez, se le puede ungir, aunque no presente una enfermedad grave. El Catecismo de la Iglesia nos dice que se puede ungir porque también fortalece en la debilidad. Y sabemos que la vejez ya de por sí es como si fuese una enfermedad, la vejez, porque es una enfermedad constante, porque el cuerpo empieza a generar mucha debilidad. Entonces se puede también a un señor ya anciano. Pero antes de pasar a otros tipos de personas que pueden recibir, me gustaría que usted aclare el momento de la muerte, ese momento de agonía, la gracia que significa recibir este sacramento. Mira, en este momento ya final, hay una batalla. Hay una batalla espiritual. Los santos nos dicen que incluso el mismo Satanás está acusando, rondando para que incluso Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Jesús, decía que ella veía demonios cuando visitaba a algunos enfermos y por eso ella rociaba agua bendita en la habitación de los enfermos para alejar al demonio. Entonces, yo tuve un caso con mi abuelo. Mi abuelo no creía en Dios. Mi abuelo se pasó toda la vida hablando mal de la Biblia, hablando mal de Dios, burlándose. Y ya en el último momento de su vida,
el día antes de morir, llamó y dijo, búsqueme a Anderson, porque comenzó a ver se asustó. sombras negras, comenzó a ver demonios que se burlaban de él. Y fue una gracia de Dios también, porque esto lo llevó a él a asustarse un poco, a reconocer, y llamó. Y yo recuerdo ese día iba para Sabana Iglesia y me devolví inmediatamente. Y pues tuve esa catequesis con él, y le hablé y le expliqué la fe y le pregunté, le hice el credo, ¿crees en Dios? Y me dijo, sí. ¿Crees? Y sí, con esa gracia de Dios. Y pues lo absolví y le ungí. Y recibió una fortaleza en ese momento que comió, rezó el rosario después de ahí con la familia, y al otro día murió. Qué gracia tan grande. Entonces, el sacerdote ayuda a librar esa batalla a través del sacramento de la unción de los enfermos. Sí, o sea, es bueno que entendamos eso, que la muerte conlleva una batalla espiritual y que vivamos, como usted decía en la homilía de la misa ahorita, con la mirada en el cielo, porque muchas veces vivimos pensando que esto es lo único, que no hay más nada y que por eso comamos y bebamos hoy. Porque no habrá un mañana, no habrá una resurrección. Sí, exacto. Ahorita en la homilía, pues, yo le decía eso, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos para la muerte, porque es el paso más importante de nuestra vida. El paso más importante de nuestra vida no es la graduación de la escuela, no es la graduación de la profesión, no es el comprar una casa, un carro. Esos son logros de nuestra vida, importantes. Pero el paso más importante de nuestra vida es la muerte. Por lo que si uno se prepara para una profesión, para tener una casa, con mucha más razón tiene que prepararse para este momento tan importante de nuestra vida, la muerte. Prepararnos para la muerte. Podrá sonar extraño, pero así es. Y da miedo, ¿verdad, padre? Sí. Entonces, para terminar, es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Una persona que se va a operar también puede recibir la unción de los enfermos. ¿Para qué no es la unción de los enfermos? Algunos utilizan la mala práctica, sacerdotes que lo hacen. Voy a viajar y lo ungen. Para viajar no hay que ungir al viajante. La unción de los enfermos no es para uno que va a viajar. La unción de los enfermos es para el enfermo. El que va a viajar, si tiene miedo, que se confiese. Que se confiese. Exacto. Y que pida perdón de sus pecados. Pero si no está enfermo, no se le puede aplicar el sacramento de la unción. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de avanzada edad cuyas fuerzas ya se debilitan. O sea, también pueden recibir las personas de avanzada edad el sacramento de la unción de los enfermos. Y también las embarazadas. Exactamente, también las embarazadas lo pueden recibir al momento que van a dar a luz o cuando van a hacerle la cesárea. Miren, yo recuerdo un caso del padre José Rafael, que cariñosamente nosotros le decimos Cupa, le decimos Cupa, al padre José Rafael. Él me contaba en una ocasión, él le administró el sacramento a un señor que estaba en avanzada edad, pero no estaba enfermo. A él lo llamaron para ungirlo, y cuando me dice él, y yo llegué a ungirlo, cuando llego, voy a la casa, el señor no está en la casa, y está en el conuco chapeando. El estaba señor, con energía. Sí, estaba, y dice, el padre se quedó, José Rafael se quedó como, pero bueno, y salió para el patio. Como a José Rafael le gusta mucho interactuar, y si son personas mayores mucho más, le encanta eso, él sabe muchísimos cuentos. Llega donde el señor, le dijo, pues yo vine a ungirlo a usted. Y el señor le dijo, ay padre, son estas mujeres que quieren que yo que me unja, pero yo no estoy en eso, no, yo no quiero eso. Fue en ellas que se pusieron a llamarlo. Y imagínense, José Rafael, pues él no quiere ungirse, empezaron a hablar. Sí, porque es voluntario. Claro, si la persona está consciente y no quiere, pues. En este caso. Pero José Rafael comenzó a hablar con él, padre José Rafael, y parece como que le cayó bien en la conversación, y duraron un rato hablando. Y cuando ya José Rafael entonces se iba, el señor le dice, padre, pues para que no venga de balde,
Pues está bien, venga y únjame. Vamos a aprovecharlo ya que está aquí. Sí, ya, para que usted no venga de balde. Y Rafael procedió a ungirlo. En ese tiempo, bueno, todavía está en el seminario, José Rafael. Me cuenta él que él salió de la casa y el Señor se fue a acostar. Como que le entró como sueño, se fue a acostar. Y José Rafael me dice que él no había llegado todavía al seminario cuando ya lo habían llamado que el Señor había muerto. Wow, qué sorprendente. O sea, él no había llegado todavía y creo que, bueno, en Las Palomas, creo que fue en Las Palomas ese caso, y está el seminario que como a 10 minutos de donde él estaba. Y me dice José Rafael, no había llegado a la puerta del seminario cuando ya me habían llamado que había muerto. Es un misterio. Es un misterio. Y es por eso que hay personas que se asustan, porque asocian la rapidez del sacramento con el temor por la muerte. Tiene mucha eficacia este sacramento de la unción de los enfermos. Sí. Y es lo que usted decía ahorita, muchos enfermos solo esperan que se unjan. A mí en lo personal me ha pasado que yo llevando al sacerdote al hospital o a las casas, personas que ya justamente reciben el sacramento y al momento parten. Sí. Y es una gracia de Dios y una misericordia de Dios que le permite que puedan alcanzar este respaldo del sacramento. Claro. Entonces, Padre, ya hemos dicho quiénes lo pueden recibir, quiénes lo pueden aplicar, pero ¿qué condiciones debe tener la persona para poder recibir este sacramento? Primero, estar enfermo. Estar enfermo. Si es en caso ya de gravedad, la persona no está consciente, pues el sacerdote, como está ligado al perdón de los pecados, puede absolverlo y puede ungirlo. Sí. Ya cuando la persona, si se sana y despierta, pues se le catequiza y se le abre para que viva en la gracia de Dios. Pero, Padre, disculpe que lo interrumpe, pero ¿qué pasa? Porque la pregunta que le hago es con relación a los sacramentos. Si es una persona que está amancebado, ¿puede recibir la unción de los enfermos? Si está en peligro de muerte, sí. Si es una enfermedad grave, sí la puede recibir. Siempre el sacerdote tiene que hacerle la salvedad de lo que implica el sacramento y de su arrepentimiento, porque lo que la iglesia busca con esto no solo es la sanación del cuerpo, sino la sanación del alma. Por eso, dice la palabra de Dios dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede echar el alma al infierno. ¿De qué nos sirve solo sanar el cuerpo cuando nuestra alma se va a perder? Por eso, si está consciente, el sacerdote debe dialogar con la persona, hacerle consciente de sus pecados para que se arrepienta y se confiese. Ese es el deber nuestro como sacerdote. Yo tuve un caso ahí en el Homs, me llamaron, una persona ya estaba con un cáncer en gravedad y la persona estaba amancebada y yo le hice consciente, tú estás amancebada, que no está casada por la iglesia. En unión está libre. En unión libre, aunque esté casada por el civil, si no tiene el sacramento del matrimonio, está amancebada. Y lo que podría resultarle escandaloso para algunos, o sea, yo me acerqué a ella y le hice consciente ese momento. O sea, tú le hice consciente, tú estás en una situación de gravedad. De gravedad. Tu alma es más importante que cualquier cosa. Tú necesitas estar reconciliada con Dios. Y le expliqué los misterios del cielo. Y le expliqué sobre el infierno. Le expliqué sobre el purgatorio. Entonces ella me dice, padre, y mi esposo, o sea, su pareja que no estaba. Y yo le dije, ahora tú tienes que pensar en tu alma. Porque si tú mueres en esta situación de pecado grave, entonces llorando, ella lo sintió, ella lo reconoció, porque era una persona que había trabajado en la iglesia también mucho tiempo, pero no se había casado por la iglesia. Y si tú te paras de aquí, tú tienes que decirle a tu esposo, su esposo, que tú te quieres casar por la iglesia, que tú quieres entrar en gracia de Dios. Y pues aceptó, se confesó y la ungí. Luego de ahí salí y hablé con el esposo. Y le hice consciente a él, su esposa está, si ella se levanta de ahí, ¿qué les impide a usted entrar en la gracia de Dios? Y catequicé al esposo.
pues la señora tuvo una mejoría, le dieron de alta, y en la casa nos dieron el permiso, el padre Amaury, que era el sacerdote de la comunidad, nos dio el permiso, y la casa, y hicimos el matrimonio en su casa, el padre Amaury y yo. Se casaron, y la señora después de ahí duró como 3 meses recibiendo la comunión en gracia, y luego murió. Pero murió en gracia de Dios. A nosotros como sacerdotes nos toca concientizar, porque se trata de la salvación de las almas. A veces nosotros tenemos ese miedo, como de no obligar, de no hablar claramente, no vamos a obligar a nadie. Porque implica la salvación del alma. O sea, es libre. Yo no puedo imponer a nadie nada, pero le tengo que explicar cómo son las cosas. Le tengo que decir. Y vea, esa alma entró en gracia de Dios. Si yo me empiezo con temor y a decirle, no, y esa alma se muere fuera de la gracia de Dios, si no le explico que su alma, que puede ir al infierno, si no entra en gracia, pues el alma pudo haberse perdido. O sea, pudo haber o muerto ahí, o tener la mejoría y luego morir ahí y sin casarse por la iglesia. Y es que Dios lo único que no quiere es que nuestras almas se pierdan. Yo diría que en todas las homilías se deberían concientizar a la asamblea sobre los sacramentos, porque hay tantas personas que pueden recibir los sacramentos y es solamente una concientización. Una concientización, exactamente. Y es lo mismo que pasa con los padres. ¿Cuántos hijos que no están bautizados? Sí. Y nosotros tenemos que ser conscientes que cada padre delante de Dios va a dar cuenta de sus hijos. Claro que sí. Porque nuestros hijos Dios nos los da para llevarlo al cielo. Y un hijo de 15 años, de 20 años, sin ser bautizado, le estamos negando la gracia de Dios. Lamentablemente hoy tenemos una descristianización tremenda. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros como sacerdotes tenemos una gran tarea, porque muchas almas se pierden y es porque nosotros el mensaje pues lo estamos relativizamos simplemente el mensaje. Hay que invitar a la gente al cielo, hay que invitar a la gente a la gracia de Dios, hay que invitar a la gente a que se convierta, hay que invitar a la gente a hacerle entender las exigencias que tiene el Evangelio. Y el sacramento de la unción de los enfermos es una gran oportunidad también para nosotros poder catequizar, para poder hacer consciente a la gente, porque estamos en el momento, en el paso más importante de ¿cuánto vale nuestra alma? Entonces, padre, si un niño está en gravedad y no está bautizado, un no bautizado no puede recibir ningún sacramento. Por eso le hago la pregunta, pero vamos a aclararle a las personas porque es importante el primero de los sacramentos para después recibir los demás. Lo primero es que el sacramento de bautismo, como lo vimos ya en el primer programa sobre los sacramentos, es lo que nos abre la puerta del cielo. Nos hace hijos de Dios, nos hace herederos de la gracia divina, y al abrirnos las puertas de las gracias de Dios, pues ya podemos recibir todas las otras gracias de los demás sacramentos, que nos ayudan en el camino hacia donde vamos, que es el cielo. Los sacramentos son un medio de gracia de Dios para ayudarnos en este camino en el que vamos. Uno bautizado no puede recibir la unción de los enfermos. En caso de gravedad, ahí si no está bautizado, lo que se puede hacer, bautizarlo primero. Bautizarlo, se puede hacer el bautismo. Bautismo de emergencia sería. Un bautismo de emergencia se hace. Que incluso un bautismo de emergencia, si no hay sacerdotes o no hay diáconos que puedan en el momento de la gravedad bautizar, pues cualquier cristiano católico o no católico o incluso un no bautizado puede bautizar. Solamente tiene que seguir la fórmula de la iglesia, que es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es grande la misericordia de Dios, que incluso una persona, hasta que no esté bautizada, en un momento de gravedad, si no hay nadie por ahí, un ministro que pueda realizar el bautismo, lo puede hacer. Ya hemos llegado a la parte final del programa. Se fue tan rápido. Nos queda mucho todavía que decir del sacramento y definirlo bien y
pero ya en el próximo programa, Dios mediante, pues seguiremos conversando y profundizando en este sacramento tan importante y tan necesario para el alivio del alma y del cuerpo, y tan necesario también para prepararnos para la otra vida. Le damos gracias a Dios, gracias a Yajaira que nos acompañó en este programa. Yajaira es una gran servidora del Señor y su carisma es los enfermos. Yajaira visita los jueves y los sábados, lo dedica prácticamente toda la mañana. ¿Y cuántos? Jueves en el oncológico, los sábados en mi comunidad y los domingos en el hospital. Sí, y los domingos también en el hospital. Y para mí, padre, de todo lo que yo hago es lo que más me llena como persona. Para mí, el asistir a un enfermo, acompañarlo, porque hay que conllevar un proceso. Seguirlo acompañando. Es lo más hermoso, es donde más puedo ver a Cristo. Sí, a veces el ministro de los enfermos, estamos casi en la hora. A veces el ministro de los enfermos solo cree que es para llevarle la comunión al enfermo. Sí. Pero ese proceso de acompañamiento, de estar ahí, de evangelización, sobre todo, es importantísimo. Sí. Y qué bueno que tú te dediques a este ministerio que hace tanta falta en la iglesia. Que el Señor te siga bendiciendo y te siga dando las gracias necesarias para acompañar y llevar muchas almas al cielo. Amén. Pues damos la bendición final y ya nos vemos en el próximo programa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias, Yajaira. Ánimo. Ánimo.